Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Micaela Zárate y junto a mis compañeros Sofía Calderón, Celeste Valderrama, Eduardo Velázquez y Rafael Dyer, nos presentamos como el grupo Damarayas y venimos a presentarles nuestro trabajo en Historia del Perú siglo XX. Elegimos el nombre Damarayas inspirada en nuestra profesora de los sábados, que se llama María, la cual nos ha ayudado mucho a comprender la clase del profesor Víctor y ha sido un gran aporte para la realización de este trabajo. Además, en una feliz coincidencia, hay un grupo que se llama Damarayas, que tienen una canción con Bad Bunny que nos gusta mucho. El tema que elegimos para el trabajo fue partidos políticos. El APRA y el PCP, que fueron los partidos políticos más importantes que surgieron durante la época del oncenio de Leguía. Y bueno, elegimos este tema porque nos pareció bien interesante lo que se mencionó en la clase sobre estos dos partidos políticos. Y además sabemos que tuvieron un papel importante han tenido un papel importante en la historia de la política peruana. Entonces nos interesó investigar sobre sus orígenes, sobre cuáles eran sus principales propuestas, su ideología. Y bueno, lo que hicimos fue comparar ambas ideologías y de alguna forma ver en qué cosas se contradecían y en qué cosas. El Sistema Nacional de Información para los canales 4, 5 y 7, las radioemisoras del país unidos. Durante la década de los 20 se formaron movimientos y grupos políticos que tenían ideas e ideologías nuevas que discernían con las del gobierno de Leguía. Esto dio el surgimiento de uno de los líderes más importantes en la historia política peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre, que formó el 7 de mayo de 1924 el APRA, que es la Alianza Peruana Revolucionaria Americana. Manrique nos sabe acerca del imperialismo y el APRA. Él sostiene que lo que define al APRA como una organización política es la lucha contra el imperialismo. Argumenta esto en base a que el nacimiento del APRA se dio gracias a la lucha de América Latina contra el imperialismo. Él se inspiró en la Revolución Mexicana y propuso que en el Perú debían unirse la clase media y la clase campesinada y el sector de la clase media, pero el que debía liderar esta revolución era la clase media, ya que ellos eran considerados los intelectuales. Además, Haya sostiene que el APRA es un partido socialista izquierdista, pero para lograr esta revolución primero debe pasar por un capitalismo maduro y con el tiempo pasar a un socialismo. El APRA va a enfrentar al imperialismo, ya que este dominaba América Latina a través del sector exportador y explotaba al sector campesinado, muchas veces sin pagarle su sueldo y haciéndoles trabajar en condiciones malas. Durante esta época, la sociedad peruana y la economía estaba de alguna forma atrasada. La estructura económica se basaba en parte en un sistema semifeudal en donde el campesinado trabajaba de alguna forma sin sueldo para una clase terrateniente. En principio, cuando se funda el APRA, se establecen 5 objetivos o principios del partido. El primero era la lucha contra el imperialismo, como ya mencionó Sofía, la unión política de los pueblos de América Latina. Es por eso que el APRA, bueno, se funda en México y en principio era una idea, la idea de ella era una idea que se adapte a toda Latinoamérica en general. La nacionalización de la tierra e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá y la solidaridad entre los pueblos de América Latina. El Partido Socialista Peruano, pero que luego cambió a Partido Comunista Peruano, se fundó en 1928. Y aunque tuvo una gran importancia en varias décadas, vamos a hablar de su papel entre las décadas de 1930 al 1940. Sierra menciona y habla un montón de la idea de la izquierda peruana en torno a la revolución. Se basa en varios autores, entre ellos Mariátegui, Haya de la Torre y posteriormente Alan García y Sendero Luminoso. Pero en nuestro caso nos vamos a centrar únicamente
en la postura que tenía Mariátegui. Río Sierra, en 1930, el partido ganó mucha influencia y varias victorias electorales en las regiones del país. También ayudó a la organización de sindicatos y movimientos obreros. José Carlos Mariátegui, que era un intelectual muy importante en esa época, tenía unos pensamientos revolucionarios que los quería aplicar en el Perú, que en ese momento estaba a base de la República Aristocrática. También quería aplicar las teorías marxistas en Latinoamérica, especialmente en Perú. A diferencia de Europa, que en ese momento se buscaba atacar las industrias grandes, en Perú se buscaba atacar las tierras y sus propietarios a falta de industrias, ya que en ese momento el país, su sistema económico se basaba en exportaciones de productos básicos. Lo que nos da a entender que para nuestro país eran los papeles más importantes que industrias de los trabajadores y obreros. Por eso José Carlos Mariátegui buscaba explotar y destruir la oligarquía a base de la reforma agraria. Como dije antes, el papel de los obreros y trabajadores era muy importante, tanto así que se buscó iniciar una revolución a base de ellos. La relevancia de la política peruana contemporánea influenciada por este autor. Habla que la relevancia actual de esta ideología se centra básicamente en la intelectual y la académica, dejando de lado en los conceptos económicos y políticos, pues ya no tienen la misma influencia que tenían en su época. Mientras que Manrique nos presenta la ideología y el partido del APRA, Río Sierra nos presenta la del PSP. Podemos ver que ambas son ideologías similares, ambas izquierdistas, pero que se contradicen en diferentes puntos. Por ejemplo, podemos ver que mientras que el APRA sostiene que se necesita de un capitalismo maduro para introducir la idea del socialismo a la sociedad peruana, el PSP dice que su implementación debe ser directa. Por otra parte, en el sentido del concepto de revolución, que es muy importante para ambos partidos y tanto para Aya de la Torre como Mariátegui, el APRA dice que esta revolución debe venir del sector obrero y de la clase media, mientras que el PSP dice que solamente debe provenir del sector obrero. En cuanto a la ideología como tal, mientras que el APRA tiene un sentido de izquierdista más nacionalista, el PSP, Mariátegui, lo que hace es introducir la teoría marxista, como ya lo habíamos comentado previamente, y la introduce con la leninista. Ambos autores destacan que en lo que coinciden y ambos autores destacan es que el malestar social que produjo el gobierno de Leguía fue clave para el éxito y la prosperación de ambos partidos. A lo largo de la historia, ambos partidos colaboraron en movimientos sociales y coaliciones políticas, pero en otros casos solo fueron dos ideologías opuestas con ideas diferentes que a veces llegan a chocar o discutir entre ellas. Ya no hay tanto apoyo hacia el APRA y al PSP, es que en el Perú del siglo XX la población era más que nada del sector campesino. Esto ya no se ve reflejado en el día de hoy, ya que la población campesina, por busca de mejores oportunidades, migró a Lima. Eso hizo que la población de clase media se extendiera, tanto que no hay sector en Lima que no esté con gente viviendo. Entonces, para finalizar esta presentación, solo nos queda decir muchas gracias. Este trabajo nos hizo indagar más allá de lo que vimos en clase, nos hizo reflexionar sobre cómo era el Perú antes, respecto a ideología, creencias y cómo se enfocaba más en respetar sus ideologías de lo que es ahora. Entonces, muchas gracias por su atención.